Estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. I'm sorry I cannot greet you in Spanish. I don't have very much Spanish. Lamento no poder saludarlos en español, lamentablemente no conozco mucho español. But I greet you anyway. I bring you greetings from, first of all, from my wife, Susan. Pero estoy muy feliz de poder saludarlos y también les traigo saludos especialmente y principalmente de mi esposa Susan. I could not do the traveling that I do without her prayers and without her support. No podría hacer los viajes que yo hago sin sus oraciones y sin el apoyo de mi esposa. And she is praying for us right now. Y ella está orando por nosotros ahora mismo. I also bring you greetings from my family. También traigo saludos de mi familia. I have, Susan and I have 4 children, 2 boys, 2 girls, and 6 grandchildren. I'll just cut it short. Susan y yo tenemos 4 hijos, 2 mujeres, 2 varones y 6 nietos. Susan and I have been married almost 48 years. Y ya hemos estado casados aproximadamente casi ya 48 años. I know I do not look that old. Sé que no parezco tan viejo. I also bring you greetings from my church, Covenant Church, También les traigo saludos de mi iglesia, la iglesia del pacto. because they are also praying for us and for this conference. Porque ellos también están orando por nosotros y por esta conferencia. I serve as a pastor, one of the pastors at that church, and they are happy to send me out to teach the gospel. Yo sirvo como pastor dentro de esa iglesia y ellos están felices de enviarme para poder predicar y enseñar el evangelio. Should I introduce something about ELI? Let me tell you briefly about the organization that Brother Walton and I work for. Déjenme decirles de manera corta un poco acerca de la organización en la que estamos trabajando también el hermano Daniel junto con el hermano Walton. We work for an organization called Equipping Leaders International. Trabajamos por una organización que se llama Equipando Líderes Internacional. And we have teachers who are going out all over the world training national leaders. Y tenemos maestros que están yendo por todo el mundo entrenando a líderes en diferentes naciones. Because the Church of Jesus Christ is growing tremendously around the world. Porque la iglesia de Jesucristo está creciendo tremendamente alrededor del mundo. And the biggest need is for trained leaders. Y la necesidad más grande es por líderes bien entrenados. Most often I work in Africa. Muchas veces o continuamente trabajo en África. In Africa, there are 30,000 people a day coming to faith in Jesus Christ. En el África hay 30,000 personas llegando a la fe cada día, llegando a Jesucristo. Where will you find pastors for that many people? ¿Dónde vas a encontrar pastores para tantas personas? So the gospel is going out, but the big need is for trained leaders, pastors who can open God's word and teach it. Así que el evangelio está llegando, pero hay una gran necesidad de que haya líderes entrenados los cuales puedan abrir la palabra de Dios y enseñarla. So this is our passion with ELI, and that's what brings us to the past. Así que esa es nuestra pasión con Equipando Líderes Internacional y eso es lo que nos trae aquí a La Paz. Our hope is that some of you will be called by God, Nuestra esperanza es de que algunos de ustedes sean llamados por Dios and He will use you to spread the gospel around Bolivia. y Él te use para expandir el evangelio alrededor de Bolivia. Tell me when I need to stop, because I'll keep looking at the watch. 7:30, 7:35. Okay. I want to begin this evening. I have a very simple project that I need to do this evening. Quiero comenzar esta mañana y tengo en realidad un proyecto bastante sencillo para hacer esta noche. My project is to convince you from the scripture that the gospel is in your life. Mi trabajo el día de hoy, mi plan es convencerte a ti de que el evangelio tiene todavía mucha relevancia en tu vida como cristiano. In other words, the gospel is not simply the door that you walk through. En otras palabras, el evangelio no solamente es una puerta por la cual tú pasas para convertirte en cristiano, no solamente es eso, But the gospel is the way you continue to live your life from that point on. sino que el evangelio es el fundamento por el cual tú continúas viviendo tu vida desde ese momento.
Pero como este no es un sermón, voy a hacerles algunas preguntas. Who can tell me what the gospel is? A brief definition of the gospel. ¿Quién puede decirme aquí qué es el evangelio? Una definición corta del evangelio. You want them to stand up or something? They just can speak to you. They're saying Christ. Christ. Yes. Sí, Cristo es el evangelio, Pero there is more. pero hay más. ¿Qué es el evangelio? Buenas noches. ¿Podría resumir en mis palabras el Evangelio en la obra redentora de Dios a favor de los pecadores The gospel is the por medio de la muerte redemptive y la resurrección work of de God Cristo? for sinners through death and resurrection of Christ. Muy bien. Thank you. Gracias. I want to give you a simple definition from Paul. Quiero darles una definición simple del apóstol Pablo. In 1 Timothy chapter 1, Paul says this. En 1 Timoteo capítulo 1, Pablo dice esto. Jesus Christ came into the world to save sinners, Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores, of whom I am foremost. del cual yo soy el primero. Paul says if you line up all the sinners in the world in a line, you say line or queue. Pablo dice, si tú pones en una fila a todos los pecadores del mundo, That Paul would be at the top of the line. Pablo estaría en el principio de la fila. Really? ¿Realmente? He's an apostle. Él es un apóstol. He knows the Lord Jesus Christ. Él conoce al Señor Jesucristo. He's a theologian. Él es un teólogo. He knows his Bible. He has the entire Old Testament memorized. Él conoce su Biblia. Él tiene el Antiguo Testamento completamente memorizado. Did you know that? ¿Ustedes sabían esto? To be a student of Gamaliel required his students to memorize the entire Old Testament. Él era un estudiante de Gamaliel y Gamaliel requería de sus estudiantes de que memorizaran todo el Antiguo Testamento. Wow. But yet he says, I am the foremost sinner of all. Pero Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. This week we will learn how he would say that. Esta semana vamos a aprender acerca de por qué él dice eso. I'm going to ask you to read Okay. so that we don't double up time. Would you read Colossians chapter 1, verses 3 through 6? Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Colossians 1, 3 to 6. Okay. I want to give you three passages and talk about three passages as we work through this idea. Quiero darles tres pasajes el día de hoy. Vamos a exponer estos tres pasajes para expresarles la idea. Sí. Colosenses primero, capítulo 1, versículo 3 al 6. Okay. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, en la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. I want to notice two things in this passage. First of all, the gospel came to you. Quiero que noten dos cosas en este pasaje. Primeramente, que el Evangelio llegó a ustedes. You see, the gospel is alive. Ustedes ven, el Evangelio está vivo, It is active. está activo. And it doesn't wait for you to come to Christ. The gospel comes to you. Y no espera de que tú llegues a Cristo, sino de que el Evangelio va a ti. And it comes in the person of the preacher. Y llega en la persona del predicador. That preacher may be someone in a pulpit. El predicador podría ser alguien en el púlpito, It may be someone in your own family. quizás alguien en tu familia, But someone must preach the gospel. pero alguien debe predicar el Evangelio. And so the gospel comes to you in the power of the Holy Spirit. Y entonces, de tal manera que el Evangelio llegue a ti en el poder del Espíritu Santo. And it is the Holy
makes us able to respond to the gospel. Y es el Espíritu Santo el cual nos capacita para poder responder al Evangelio. This is why Paul calls the gospel the power of God unto salvation. Eso es el por qué Pablo llama al Evangelio el poder de Dios para salvación. When we speak the gospel, when we preach the gospel, God's power is in those words. Cuando nosotros hablamos el Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio, el poder de Dios está en esas palabras. It has the power to save, Tiene el poder para salvar, the power to redeem, el poder para redimir, the power to justify, el poder para justificar and the power to sanctify. y el poder para santificar. My next question. Mi siguiente pregunta. How many of you are sanctified? ¿Cuántos de ustedes están siendo santificados? Cuidado. How many of you are sanctified? ¿Cuántos de ustedes están siendo santificados? Sí y no. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, you are completely sanctified in Christ. Si tú eres un creyente en el Señor, si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú ya eres santificado en Jesucristo. But in yourself, Pero en ti mismo, you are still a sinner. todavía eres un pecador. Eh? The theologians spoke of it this way in Latin. They would say, simul justus et peccator. Los teólogos hablarían de esto en el latín diciendo simul justus et peccator, At the same time, justified and sinful. que significa al mismo tiempo justificado y pecador. So what the gospel does in our lives is it begins to bear fruit. Así que lo que el Evangelio hace en nuestras vidas es comenzar a producir fruto. That's what I want you to see in the second part of this passage. Eso es lo que quiero que ustedes vean en la segunda parte de este pasaje. As you come to understand the gospel, it begins to grow and bear fruit within you. Mientras tú llegas a conocer el Evangelio, comienza a producir en ti fruto. And it begins to take that perfect justification or perfect sanctification that we have in Christ Y, tú- and that sin that we have and begins to make us sanctified. Lo que hace el Evangelio es tomar esa santificación de la cual nosotros ya la tenemos en Cristo, toma nuestro pecado y entonces empieza a santificarnos a través del Evangelio. Here's the problem. I have had this problem. I know you have this problem if you are a believer. Pero hay un problema, yo he tenido este problema y sé que ustedes han tenido este problema como creyentes. For many years, I thought it is God who saves me, justifies me by the gospel. Por muchos años yo creí que Dios es el que me salvaba, Dios es el que me justificaba a través del Evangelio, But for me to be sanctified, that is my work. pero para que yo sea santificado, eso es mi obra. I have to work to be holy. Yo tengo que trabajar para ser santo. And I'm telling you, that is not true. Y yo les voy a decir, eso no es verdad. Actually, it's only part of the story. En realidad es solamente una parte de la historia. Because yes, we do work toward holiness. Porque sí, nosotros trabajamos para ser santos, But it is the gospel by the Holy Spirit working in us that does this work. pero es el Evangelio a través del Espíritu Santo trabajando en nosotros el cual hace este trabajo, esta obra. As our understanding of the gospel increases, Mientras nuestro entendimiento del Evangelio aumenta, it has greater impact in our lives. tiene mayor impacto en nuestras vidas. So it is not intended merely as the beginning of a spiritual life. Así que el Evangelio no tiene la intención solamente de ser el principio de nuestra vida espiritual. The gospel continues to bear fruit and to grow. El Evangelio continúa produciendo fruto y creciendo en nosotros. Let me show you this. Déjenme mostrarles esto. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. And just verses 16 and 17, very familiar. Read. Okay. Romanos 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Who is it that Paul says lives by faith?
¿Quién es el que Pablo dice que vive por la fe? Is it the unrighteous or is it the righteous? ¿Es el injusto o el justo? You see, when Martin Luther came across the doctrine of justification by faith, again, it had been lost by the Roman Catholic Church. Saben, cuando Martín Lutero llegó a entender esta doctrina de la justificación por la fe que se había perdido por la Iglesia Católica Romana, It was this verse, verse 17, that convinced him that justification is by faith alone. es este versículo, el versículo 17, el cual lo convenció de que la justificación es solamente por la fe. And that is true. Y eso es verdad. But that's not what Paul says. Pero eso no es lo que Pablo dice. He does not say the unrighteous shall live by faith. Pablo no dice acá el injusto va a vivir por la fe. He says the righteous shall live by faith. Él dice el justo va a vivir por la fe. My third question. Mi tercera pregunta. How many of you are righteous? ¿Cuántos de ustedes son justos? Everyone who is a believer in the Lord Jesus Christ Todos aquellos que son creyentes en el Señor Jesucristo son justos. completely righteous. Es completamente justo. You are to live by faith. Y tú tienes que vivir por la fe. You see, the gospel is not something that you go through and then you leave behind. Ustedes ven, el Evangelio no es algo que simplemente pasas por esto y luego lo dejas atrás. The gospel is not a doorway, it is a road that we walk on. El Evangelio no es una puerta, sino es un camino por el cual nosotros caminamos. So what Paul is saying here is he's not just saying this is how to become a believer in Jesus Christ. Así que lo que Pablo dice acá no es solamente cómo nos convertimos en creyentes en el Señor Jesucristo, He is talking about the ongoing impact of the gospel on our lives. sino Pablo está hablando también de el continuo impacto del Evangelio en nuestras vidas. Because the righteousness of God is revealed in the gospel. Porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio. It is a righteousness we do not earn. Es una justicia que nosotros no la ganamos. It is a righteousness that is complete and perfect. Es una justicia que es completa y perfecta. And it is given to us by grace Y se nos la da por gracia, simply through faith. solamente por la fe. That is the gospel. Ese es el Evangelio. It's very simple. Es bastante sencillo. And it is the most difficult thing in the world to believe. Y es la cosa más difícil en el mundo de creer. In fact, it is impossible without the power of the Holy Spirit. De hecho, es imposible de creer sin el poder del Espíritu Santo. But by faith, we are given God's own righteousness. Pero por la fe a nosotros se nos da la justicia misma de Dios. And we take our righteousness, you know what that is. Y Él toma nuestra justicia. ¿Tú conoces qué es eso? All the things that we try to hold up to God and say, look at me, God, look at what I've done. Toda esa justicia la cual tú sabes que intentamos utilizar y decirle a Dios, mira, mira lo que ha hecho, mira toda esta justicia que yo tengo por mí mismo. We take all of that and we throw it away. Agarramos todo eso y lo tiramos a un lado. And we say instead, Christ is my righteousness. Y entonces decimos, Cristo es nuestra justicia. Okay? But being righteous in God's eyes, Pero ser justo a los ojos de Dios, at the same time that we are sinners, al mismo tiempo en el que somos pecadores, this works itself out in our lives. esto se demuestra a través de nuestras vidas. Because, and if I had a board to write on, I would show you, but as we grow in the Christian life, we learn more about God, and our knowledge of God increases. Lo que sucede en nuestra vida cristiana es que nosotros vamos conociendo cada vez más acerca de Dios y nuestra imagen de Dios, nuestra semejanza a Dios también crece. That's why you need to be reading the Word, praying, listening to preaching, and so forth. Es por eso que tú necesitas leer la palabra de Dios, estar orando, escuchar prédicas y otras cosas más. But here's the second thing that happens. Pero hay otra segunda cosa que sucede. As we grow in the Christian life, we become more and
Mientras nosotros vamos creciendo en nuestra vida cristiana, nos volvemos cada vez más conscientes de nuestro propio pecado. The closer you come to Christ, the more clearly you see your sin. Mientras más cerca tú te acercas a Cristo, más claramente puedes ver tu pecado. Let me give you an illustration. Déjenme darles una ilustración. Many years ago, I was in Uganda, in Africa, Hace muchos años estaba en Uganda, en el África. and I had finished teaching, and it was late at night, and there was no electricity in this village. Y había terminado de predicar y era tarde en la noche y no había electricidad en aquel pueblo. And I could see nothing. Y no podía ver nada. I could not even see the people because the people are black. No podía ver ni siquiera las personas porque las personas son negras. So they took me with a torch, a flashlight, Así que me llevaron con una linterna and they walked me out to the road, and they said, "You just stay here, y me llevaron a un camino y me dijeron, tú quédate aquí. and the bus will come by." Y el bus va a llegar. And then they walked away. Y entonces ellos me dejaron, se fueron. I could not even see my hand. No podía ver ni siquiera mi mano, no podía ver nada. And then, off in the distance, I saw a light, Y entonces a la distancia empecé a ver una luz. and it came closer and closer. Y empezó a venir cada vez más cerca y más cerca. And the closer it came, the more I could see. Y mientras más cerca estaba, más podía ver. You understand what I'm saying? ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Christ is the light. Cristo es la luz. And the closer we come, or the closer he comes to us, the more clearly we see who we really are. Y mientras más nos acercamos, mientras Él está más cerca de nosotros, podemos ver de manera más clara quiénes somos. Now, I know I'm supposed to teach, but I'm going to preach a minute. Yo sé que debo enseñar hoy día, pero hoy día quiero predicar. Christian, Cristiano, you beat yourself up because you are a sinner. tú te golpeas a ti mismo porque eres un pecador. And you say, "Oh Lord, how can I be a Christian? I sin all the time." Y tú te dices, oh, ¿cómo puedo ser un cristiano si peco todo el tiempo? And the sins that I do they are not the things I want to do. Y los pecados que cometo no son las cosas que quiero hacer. Maybe I'm not a believer after all. Quizás no soy un cristiano realmente. I'm looking at you, Te estoy mirando and I see that some of you understand what I'm saying. y sé que algunos de ustedes entienden lo que estoy diciendo. I do the same thing. Yo hago lo mismo, But understand this. pero entiende esto. Paul says, Pablo dice, the Apostle Paul, el apóstol Pablo, the one who knew Christ far better than you or I, aquel que conocía a Cristo mejor que tú y yo, he does not say, "I was the chief of sinners." Pablo no dice yo era el primero de los pecadores. As he's writing 1 Timothy, he says, "I am right now the chief of sinners." Mientras escribe 1 Timoteo, él dice yo soy ahora mismo el primero de los pecadores. How? ¿Cómo es posible? Because the closer you come to Christ, the more clearly you see your sin. Porque mientras más cerca estás de Cristo, más claramente puedes ver tu pecado. But the two of these must move together. Pero esas dos tienen que ir juntas. If you only see your sin and you do not see the cross, you will despair. Si tú solamente ves tu pecado, pero no ves la cruz de Cristo, entonces vas a desesperarte. If you only see the holiness of God and you do not see the cross, you will despair. Si tú ves solamente la santidad de Dios, pero no ves la cruz, vas a desesperarte. But if you see God's holiness, you see your sinfulness, and then you see Christ and his cross bridging the gap between you. Dios, si tú ves tu pecado como algo que está yendo hacia arriba, la santidad de Dios, tu pecado hacia abajo, pero la cruz de Cristo cada vez se hace más grande, es como un puente que los une. This is why you cannot leave the gospel behind. You cannot leave the gospel behind. Es por eso que tú no puedes dejar el evangelio atrás. You must continue to go back to the gospel and remind yourself of what Christ has done for you. Es por eso que tú tienes que continuar en el evangelio y recordarte a ti mismo qué es lo que Cristo ha hecho por ti. I've heard it said this way. Yo he escuchado que se diga de esta manera. Preach the
Predícate el evangelio a ti mismo todos los días. Because you forget it. Porque te olvidas. I forget it. Yo me olvido. I wake up every morning and I am a pagan. Yo me levanto todas las mañanas y soy un pagano. And I have to preach the gospel to myself. I have to go find Christ again in my own mind. Christ has not left me. I have walked away. Y tengo que recordarme a Cristo, tengo que predicarme a Cristo todos los días. Cristo no me ha abandonado, sino que yo soy el que se aleja. And here's the secret, if I can say it as a secret, because it's open in the scripture. Y este es el secreto, si puedo decir que es un secreto, porque en realidad está ahí en la Escritura. This is how you grow as a Christian. Y esta es la manera en la que tú creces como cristiano. You don't grow as a Christian by taking off your coat and rolling up your sleeves and getting to work and working harder and harder and harder. Tú no vives la vida cristiana simplemente sacándote el saco, remangándote las mangas y trabajando cada vez más duro, más duro, más duro. You work as a Christian by reminding yourself what Christ has done for you. Tú obras como cristiano, tú trabajas como cristiano al recordarte todos los días lo que Cristo hizo por ti. And saying to yourself, Y diciéndote a ti mismo, I am more sinful than I even know, soy más pecador de lo que realmente sé, but I am more loved by Christ than I can even imagine. pero soy más amado por Cristo de lo que podría imaginar. My sin is what qualifies me for the gospel. Mi pecado más bien es lo que me califica para el Evangelio. Do you hear me? Escucha, Your sin is what qualifies you for the gospel. tu pecado es aquello que te califica para el Evangelio. Jesus Christ came into the world to save sinners. Jesucristo vino a este mundo a salvar pecadores. How many, my question number 4, Ahora, mi pregunta número 4. how many of you are sinners? ¿Cuántos de ustedes son pecadores? Come on, all of you. Todos ustedes. Jesus Christ came into the world to save people just like you. Jesucristo vino a este mundo para salvar personas tal como tú. You say, oh, but brother, you don't know how sinful I am. O tú dices, pero hermano, tal vez tú no sabes cuán pecador soy. I don't need to know how sinful you are. No necesito saber cuán pecador eres. I know how great my Savior is. Yo sé cuán grande es mi Salvador. He can save the chief of sinners. Él puede salvar al primero de los pecadores. And he did. Y Él lo hizo. He saved Paul. Él salvó a Pablo. Do you know who Paul was? ¿Tú sabes quién era Pablo? Paul was the Osama bin Laden of his day. Pablo era el Osama Bin Laden de sus días. He was a religious terrorist. Era un terrorista religioso. And God reached down and saved him. Y Dios lo buscó y lo salvó. If God can save Paul, surely he can save you. Si Dios puede salvar a Pablo, claro que puede salvarte a ti. If he can save me with all the problems I have Si Él puede salvarme a mí con todos los problemas que tengo. and all the doubts that I struggle with in my own mind, Y todas las dudas con las cuales yo tengo aflicción en mi propia mente. yes, I still struggle with doubt. Sí, yo todavía lucho con las dudas, But surely he can save you. pero Él puede salvarme. Preach the gospel to yourself every day. Predícate el Evangelio a ti mismo todos los días. One more passage. Un pasaje más. 1 Peter chapter, no, I think it's 2 Peter. I always get confused. 2 Peter chapter 1. Segunda Pedro, capítulo 1. A longer passage, 3 verses 3 through 9. You want me to read it all? Please. Okay. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 9. Segunda Pedro 1, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. La palabra de Dios dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. First thing I want you to see. Primera cosa que quiero que vean. Peter says that God, by his divine power, has made us able to know him. Pedro dice de que Dios por su poder divino nos ha hecho capaces de poder conocerlo. This knowledge of God is the gospel. Y este conocimiento de Dios es el Evangelio. The knowledge that God is holy, that we are sinners, but that God loved us enough to send his own son to redeem us. El conocimiento de que Él es santo, de que nosotros somos pecadores, pero que Él nos ama lo suficiente como para enviar a su único Hijo a salvarnos. But what Peter is saying is this, it doesn't stop with that. Pero lo que Pedro dice es esto, que no termina ahí. As you heard him, he is describing how the gospel moves into our lives and begins to change our character. Si tú escuchaste, lo que Pedro dice es cómo el Evangelio se mueve a través de nuestras vidas y empieza a cambiar nuestro carácter. He says you start with faith and then it adds all of these other characteristics. Pedro dice, tú comienzas con la fe y entonces empiezas a añadir todas las otras características. In the gospel, God has given us everything that we need for life. En el Evangelio, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. And everything that we need for godliness. Y todo lo que necesitamos para la piedad. In the gospel. En el Evangelio. Now this week, by God's grace, we will talk about what that means and how that works itself out. Y en esta semana vamos, si Dios lo permite, vamos a ir viendo cómo es que esto funciona. But look at verse 9. Pero vean el versículo 9. He says, those who are not growing in the faith have forgotten something. Él dice que aquellos que no están creciendo en la fe se han olvidado de algo. And I will not ask you question number 5. Question number 5 would be, how many of you feel like you're growing in the faith? Voy a preguntarles una quinta pregunta. ¿Cuántos de ustedes sienten de que están creciendo en la fe? You can keep that to yourself. Ustedes, pero guárdense la respuesta para ustedes. But if you feel that you are not growing in the faith, Pero si sienten de que no están creciendo en la fe, Peter says you've forgotten something. Pedro dice, ¿te has olvidado de algo? What have you forgotten? ¿Qué es lo que te has olvidado? You've forgotten the gospel. Te has olvidado del Evangelio. How does he say it in verse 9? You've forgotten how you were cleansed from Yeah. your sins. Lo que dice en el versículo 9, han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. The same way that you were cleansed from your sins is how you grow in Christian life. La misma forma en la cual tú has sido limpiado de tus pecados es la forma en la que tú creces en la vida cristiana. That is the fruit that the gospel is producing in your life. Ese es el fruto que el Evangelio está produciendo en tu vida. That is the power of God that God is working in your life. Ese es el poder de Dios, de que Dios está trabajando en tu vida. That is what it means for the just to live by faith. Eso es lo que significa para el justo vivir por la fe. Remember the gospel. Recuerda el Evangelio. Preach the gospel to yourself every day. Predícate el Evangelio a ti mismo todos los días. Now, I know there are many people who will tell you, I have the special secret for spiritual growth. All you have to do is buy my book. Que te van a acercar a ti y te van a decir, sabes, yo tengo el secreto espiritual para que crezcas, solo tienes que comprar mi libro. Or all you have to do is come to my church and give money. O lo único que tienes que hacer es venir a mi iglesia y darnos dinero. But it's very clear, is it not? Pero es bastante claro, ¿sí o no? The concept, the truth is, the gospel is the road to Christian maturity. El concepto aquí, la verdad es de que el Evangelio es el camino para la madurez cristiana. In other words, your
palabras, tu madurez cristiana no es algo que tú te ganas por ti mismo, de la misma forma que tu justicia al ser salvo no la ganas por ti mismo. It is the work of the grace of God in your life. Es la obra de la gracia de Dios en tu vida. As you remind yourself of the gospel, Mientras tú te recuerdas a ti mismo el Evangelio. I am sinful. Soy pecador. God is holy. Dios es santo. But Christ has bridged the gap. Pero Jesucristo es el puente que nos une. And in Christ, I am as righteous as God. Y en Cristo soy tan justo como Dios. In Christ, I am as holy as Christ is. En Cristo soy tan santo como Cristo es. So that while I am at the same time a sinner, God looks at me and he says, my son. Así que aunque soy todavía un pecador, Dios me ve a mí y me dice, en Cristo, tú eres mi hijo. In Christ, he says to me, you are my beloved son. En Cristo Él te dice a ti, tú eres mi amado hijo. And in you, I am very well pleased. Y en ti estoy complacido. And I say, God, how could you be pleased with me? Y entonces yo digo, Dios, ¿cómo es que puedes estar complacido conmigo? And he says, because you are in Christ. Y Él te dice, porque tú estás en Cristo. And I see you in Christ. And so, this is why we preach the gospel to ourselves. Y te veo en Cristo. Y ese es el por qué nosotros nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos. Now, I have just a few minutes. Ahora, me quedan algunos minutos. I know what I have said Sé lo que dije. Sé que lo que dije has shocked some of you. tal vez les ha impactado a algunos de ustedes. Because this is not what you have heard before. Sorry, can you say It is that? not the gospel that you have heard before. Porque quizás no es el Evangelio que has escuchado anteriormente. When I teach, I watch your eyes. I have to watch your eyes now because you're all wearing masks. Mientras yo predico, estoy viéndote a los ojos y tengo que ver solo tus ojos porque algunos están usando máscaras. But as I watch your eyes, I see some of you who are, oh, this is wonderful. And I see some of you at the same time who are like, Al ver sus ojos, sé que algunos de ustedes están diciendo, wow, esto realmente es maravilloso, y otros están they are skeptical. escépticos. And that's fine. Y está bien, Keep coming. sigan viniendo. Because this is just the beginning. I have the privilege of doing the introduction. Porque este solamente es el inicio. Yo tuve el privilegio de hacer la introducción. But I want to assure you that we all of us have this tendency to forget the gospel. Pero quiero asegurarles de que todos nosotros tenemos la tendencia de olvidar el Evangelio. Let me show you how this works. Déjenme mostrarles cómo esto trabaja. And I will use myself as an example. Voy a usarme a mí como un ejemplo. I will commit a sin. Yo cometeré un pecado. It's the same sin that I have committed hundreds of times before. Es un pecado que lo he cometido cientos de veces antes. Do you believe me? ¿Me creen? I'm a sinner. Yo soy un pecador. So I will commit this sin. But instead of reminding myself of the gospel, Y yo cometo un pecado y en vez de recordarme a mí mismo el Evangelio, I will run over to God and I will say, oh, God, I'm so sorry. yo voy a correr a Dios y le voy a decir a Dios, oh Dios, lo lamento mucho. And I will try to make myself feel even more sorry. Y voy a intentar yo sentirme cada vez más con un lamento más fuerte. And inside my mind, I will beat myself up. Y en I believe I did that again. mi mente voy a golpearme a mí mismo diciéndome, no puedo creer que haya hecho esto otra vez. And then I begin to make deals with God. Y entonces empiezo a hacer tratos con Dios, negociaciones con Dios. I'm going to read my Bible more this coming week. Voy a empezar a leer Dios, mi Biblia, más esta semana. I'm going to pray Voy a orar más this coming week. esta semana. I will discipline myself Voy a disciplinarme a mí mismo to live like a Christian.
para poder vivir como cristiano. You know what I'm talking about. Tú sabes de lo que estoy hablando. Because you do this all the time. Porque tú haces eso todo el tiempo. That is not the gospel. Ese no es el evangelio. Do you hear me? That is not the gospel. ¿Me escuchas? Ese no es el evangelio. The gospel is to sin and go immediately into the presence of your Father and say, Father, I have sinned again. El evangelio es haber pecado e ir inmediatamente a la presencia de tu Padre y decirle, Padre, he pecado una vez más. And I am not going to excuse it. Y no me voy a excusar, I am not going to make deals with you. no voy a hacer negociaciones contigo. I just plead the blood of Jesus Christ. Yo solo pido la sangre de Jesucristo. Christ is my only hope. Cristo es mi única esperanza. I have nothing to offer except Christ. No tengo nada que ofrecer aparte de Cristo. And do you know what my Father says? ¿Y tú sabes lo que el Padre dice? ¿Lo que mi Padre dice? He says, it's forgiven. Él dice, está perdonado. It was nailed to the cross. Fue clavado en la cruz. You don't need to do anything. No necesitas hacer nada. Come to me, Ven a mí. and I will forgive you. I will cleanse you. Y yo voy a perdonarte y voy a limpiarte. Okay? Now, I know this sounds strange to your ears, Ahora yo sé de que esto suena extraño a nuestros oídos. and yet this is the gospel. If you trust in anything else Pero este es el evangelio. Y si tú confías en cualquier cosa, besides Christ, aparte de Cristo, you are on very dangerous ground. tú estás en un piso muy peligroso. Only Christ can save you. Solo Jesucristo puede salvarte. Only the cross Solo, can save you. solo la cruz puede salvarte. Not your good intentions, No tus buenas intenciones, not your self-discipline, no tu disciplina, not your Bible reading, no tu lectura de la Biblia. and all of those are good. Y todas esas cosas son buenas. But if you trust in that, Pero si tú confías en aquello, that is not the gospel. ese no es el evangelio. Wow. I see a lot of you now, you're looking at me like, Ahora veo que muchos de ustedes me están mirando a mí. is he serious? ¿De verdad? It's true. Es la verdad. Paul said, Pablo dice, Jesus Christ came into the world to save who? Pablo dice, Jesucristo vino a este mundo a salvar ¿quiénes? Sinners. Pecadores. Sinners. Who sin every day of their life. Que pecan todos los días de su vida. And Paul said, I'm at the front of the line, Y Pablo dice, yo estoy al principio de la fila, but God had mercy on me. pero Dios tuvo misericordia en mí. And if you trust in Christ, Y si tú confías en Cristo, He will have mercy on you too. Él va a mostrarte misericordia a ti también. You see, in a conference with this many people, Ustedes ven una conferencia con esta cantidad de personas. I am sure that there are more than just a few who are not believers. Estoy seguro de que hay más de uno que no son cristianos. You may be here because you thought this would be interesting, because there was a crazy American or Qui- two coming to teach. Quizás viniste porque simplemente pensaste que iba a ser interesante. You may be here because someone else brought you. Tal vez viniste porque alguien más te trajo. For whatever reason you are here, you heard the gospel tonight. Pero por cualquier motivo que hayas venido, hoy día has escuchado el Evangelio. And may God work in your heart to embrace Jesus Christ as your only hope. Y deseamos que Dios obre en tu corazón para que tú abraces a Cristo como tu única esperanza. If that happens, then God gets all the glory. Y si eso pasa, entonces Dios se lleva toda la gloria. Amen. Amén. Thank you. God bless you. Gracias. Dios los bendiga.
Hermanos, vamos